seres humanos que no han sido creados a imagen y semejanza de Dios y por eso no pueden restaurar en sí mismos la imagen de Dios. Entonces son personas que están despojadas de la capacidad de arrepentirse. Sin embargo, Jesús advierte que estos seres se infiltran en las religiones, así como también se infiltraron en el judaísmo, se infiltrarían en el cristianismo y buscarían usar al Estado para imponer por fuerza sus dogmas religiosos que te obligan a violar la ley de Dios. Leamos en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las palabras de Jesús son contundentes, hermanos. Aquí vemos a personas que nunca manifestaron un arrepentimiento genuino. Jesús los llama hacedores de maldad, es decir, son violadores de la ley, porque ya vimos que hacer maldad es pecar y pecar es violar la ley. Jesús revela que estas personas nunca se arrepintieron porque nunca se presentaron ante el Padre bajo la mediación de Jesús, y por eso Jesús dice que no los conoce, inclusive siendo líderes religiosos, inclusive teniendo el poder para hacer milagros, señales y maravillas. Pero Jesús dice: yo no los conozco a ustedes. Son palabras bastante fuertes, ¿verdad, hermanos? Pero dentro de este grupo hay dos tipos de plantas. Como ya vimos, las plantas sembradas por el Padre, que inclusive, debido a que sí fueron sembradas por el Padre, podían hacer milagros, señales y maravillas, pero no quisieron arrepentirse. Y el otro grupo son las plantas que el Padre no plantó y que usaron su poder satánico para hacer milagros, señales y maravillas, y por eso, como no las plantó el Padre, no pueden arrepentirse. Leamos de nuevo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es bastante claro. Estas son las plantas que el Padre Celestial plantó, aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero luego Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y uno se pregunta: ¿pero cómo puede el Padre llevar a alguien a Jesús si esa persona no ha sido plantada por el Padre? ¿Verdad, hermanos? Por ejemplo, son cizaña. Pues ¿cómo pudiera el Padre llevarle cizaña a Jesús? Como ya el mismo Jesús dijo, las cizañas son los hijos del maligno. Y en la parábola del trigo y la cizaña, el campo es el mundo, Dios es el sembrador, Dios siembra trigo, pero un enemigo siembra otros seres que son iguales al trigo, pero que no da fruto, y a esos los llama cizañas, y dice que esos son los hijos del maligno. Entonces, aquellos que son trigo no están salvados así nada más, porque son trigo. No, pues ya Jesús explicó en la parábola de la semilla que debe caer en buena tierra. Es decir, la persona debe estar dispuesta a permitir que el evangelio de Dios crezca en su corazón. Por eso es bastante evidente que el pueblo judío no puede estar salvado así nada más por ser judío. Y esto queda muy bien explicado en la parábola del sembrador. Y luego también podemos entender esto, que Dios sembró el trigo predestinado para que diera fruto a vida eterna. Es decir, Dios no sembró al trigo para que se muriera o para que fuera pisoteado. Dios sembró al trigo con la predestinación de que diera fruto a vida eterna. Pero eso no quiere decir que existan personas ya predestinadas a obtener la vida eterna, como pudiera decirse de los judíos, como muchos dicen.
sino que este trigo son personas creadas a imagen y semejanza de Dios que tienen la posibilidad de obtener la vida eterna si se arrepienten. Pero si no se arrepienten, no pueden obtener la vida eterna. Fueron predestinados para obtener la vida eterna, pero les fue permitido tomar la decisión si quieren la vida eterna o no la quieren, si quieren guardar la ley de Dios o no quieren guardar la ley de Dios. Leamos en Efesios capítulo 1 versículo 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Entonces, ya entendemos a qué hace referencia el apóstol Pablo cuando habla de predestinación, no queriendo decir que hay personas que se van a salvar sí o sí, sino que fueron creadas para eso, para que se salven, pero es la persona la que tiene que decidir. Sin embargo, volvemos a esas plantas que no plantó el Padre. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús no está aquí hablando simplemente de un comportamiento erróneo de los fariseos, sino que les está atribuyendo un origen maligno. Está diciendo, ustedes son del diablo y su padre es el diablo. Entonces recordamos que estos fariseos son esa planta que no plantó el Padre. Y recordemos también que entonces aquí encaja perfectamente la cizaña que ha sembrado el enemigo y que debe ser atada en manojos. Estamos ante un linaje con apariencia humana, pero que no es creado a imagen y semejanza de Dios, porque no ha sido plantado por el Padre, y además de todo, no puede arrepentirse, porque no está predestinado para la salvación, sino que hace las obras del diablo. Leamos en Romanos capítulo 9 versículo 17. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que vemos que hay seres predestinados para hacer el bien, sin que quiera decir que están obligados a hacer el bien, y también hay seres predestinados a hacer el mal, no porque Dios los haya creado para hacer el mal, sino porque un enemigo los creó o los plantó en el campo que es el mundo. No fue Dios el que los puso aquí para que hicieran el mal. El enemigo, el diablo, que es su padre, los sembró en el mundo. Y por eso ellos hacen el mal. Por eso Dios dice de Faraón que es el gran dragón. Leamos en Ezequiel capítulo 29 versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces la palabra de Dios no nos llama a condenar a nadie, ni mucho menos a decir quiénes están salvados y quiénes están perdidos, hablando específicamente de este concepto de linajes. Sin embargo, nosotros podemos reconocer a las personas por sus frutos. Reconocemos al trigo y reconocemos a la cizaña, y luego también podemos reconocer a esta planta que no plantó el Padre Celestial en algunos casos, y hoy en día todavía es más contundente el asunto cuando ya hay el 70% de la población con el 666 porque recibieron la vacuna. Entonces, no es que nosotros los condenemos, es que ellos no han dado fruto y han sellado su destino, y en este caso se han convertido en hijos del diablo. Hermanos, no es que nosotros los estemos condenando, pero son sus actos los que los han condenado, y en este caso es el endurecimiento de su corazón, como en el caso de Faraón, que nos revela que estamos ante dos tipos de linaje: el linaje divino que no se quiso arrepentir,
o un linaje que no fue plantado por Dios y que no puede arrepentirse. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La palabra entonces nos revela que el que viola la ley de Dios irreverentemente es hijo del diablo. Sin embargo, todos sabemos que algunos de esos hijos del diablo sí pueden arrepentirse porque son de linaje divino. Hacen las obras del diablo, sin embargo, aún pueden arrepentirse porque no son de esta planta que no plantó el Padre Celestial. Y parece que estas otras personas no pueden manifestar la imagen de Dios en sí mismo porque serían esta cizaña que ha plantado un enemigo. Es decir, tienen una estructura genética distinta a la del trigo y por eso no pueden dar los frutos que da el trigo. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 37 al 38. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Plop. Hermanos, ahí está claro. Dentro del pueblo judío había cizaña. Eran seres que aunque eran descendientes de Abraham, pero estas personas no pertenecían al linaje divino, sino que eran del linaje de la serpiente. Su padre era el diablo. Y por eso uno puede entender mejor las palabras de Juan el Bautista en Mateo capítulo 12 versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues ahí está. Una generación es un linaje de víboras. Estos son los que traicionan a la simiente de Eva, a Jesús. Todos sabemos que la simiente de Eva es Jesucristo, pero también es su iglesia. Los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Pero, ¿quién es entonces la simiente de la serpiente? Hermanos, pues no queda otra que todos aquellos que violan la ley de Dios, tanto del linaje divino como estos seres humanos que Dios llama cizaña, que aunque parecen humanos, no fueron creados a imagen y semejanza de Dios y por eso no pueden arrepentirse. Y leamos en Mateo capítulo 23 versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Imagínate eso, caer en la garra de estos líderes religiosos, de los cuales Jesús advierte que pueden convertirte 2 veces en hijo del infierno, siendo tú peor que ellos, porque ellos son hijos del infierno, pero ahora tú eres 2 veces más hijo del infierno, confirmando lo que estamos estudiando. El trigo puede dar fruto y también, si quiere, no da fruto. Y ese trigo termina siendo peor que la cizaña, porque la cizaña no da fruto porque no puede, pero este trigo, pudiendo dar fruto, no da fruto. El trigo que no da fruto es 2 veces peor que la cizaña. Y esta cizaña que no plantó el Padre, sino que plantó el enemigo, la palabra nos revela que son producto de la hibridación entre ángeles caídos y mujeres de la tierra. Recordemos que la palabra sera en hebreo traduce simiente, y esta simiente puede ser un linaje tanto físico como simbólico. Entonces, el demonio en la tierra tiene una simiente, un linaje